Buenas tardes, Dios te bendiga. Esta enseñanza de Barry Bennett se llama Gracia para Sanidad. Alabado sea Dios, es bueno estar aquí con todos ustedes y simplemente quiero ser un aliento para ustedes hoy. Quiero que sean alentados en el Señor. Este es el día que el Señor ha hecho y hay tantas cosas buenas para nosotros hoy, que cada día está lleno de potencial, de elecciones, de oportunidades para hacer una bendición, para ayudar a la gente, para bendecir a la gente. Es por eso que estamos aquí. Queremos bendecirlos en este tiempo de estudio. Así que alabado sea Dios. Vamos a entrar a la palabra y espero que podamos obtener algo de esto y que seamos libres. Alabado sea Dios. Así que quiero hablarles esta mañana acerca de gracia para sanidad. Gracia para sanidad. Y Y no me gusta mucho permanecer o estar continuamente hablando de mi testimonio, pero para cualquiera que no lo sabe, yo atravesé por un problema de cáncer en el 2020 y 2021. Aprendí mucho de eso. Dios no fue quien me puso ahí, pero fue una oportunidad para mí para aprender cada cosa y es una oportunidad cuando tenemos estas situaciones para aprender y crecer. Así que yo aprendí un montón de cosas. Yo descubrí que hay una casi subcultura de cristianos que tienen miedo de compartir sus necesidades físicas o lo que sea que estén atravesando con otros cristianos, quizá incluso con sus pastores o con su familia, porque ellos tienen miedo de la culpa y la condenación que desafortunadamente a menudo involucra esto. Hay un montón de gente de fe que pone culpa en otras personas de fe porque están enfermos, porque no le creíste a Dios. No, no puedo creer que no fuiste al doctor. Yo tuve algo de eso en mi propio viaje. Algunas personas me escribieron acerca de eso y esto no es divertido, pero lo que me di cuenta es de que muchos de nosotros no tenemos gracia para la gente que está atravesando por desafíos físicos. Tendemos a juzgar, a criticar, no a detenernos, a amarlos y ayudarlos. Pero es más que eso. Algunas veces creo que hemos decidido que tenemos que ganar nuestra sanidad, porque se nos ha enseñado tanto acerca de la sanidad, se nos ha enseñado tanto acerca de la fe, que ha llegado a ser algo que sentimos que tenemos que hacer ciertos pasos o principios o que tenemos que hacer esto, tengo que confesar aquello otro. Y es casi como si tuviéramos que cambiar la gracia de Dios en una situación de ganar algo, que como que yo tengo que ganar mi sanidad o qué tengo que hacer para ganar mi sanidad. Entonces quiero cambiar, espero, la perspectiva de esto y hablar acerca de la idea de la gracia para ti. Hay gracia para mí, para sanidad, porque la gracia es parte de la redención de Jesús. No puedes ganar justicia. Romanos 5:17 dice que la justicia es un don, un regalo que nosotros recibimos a través de creer. Nosotros recibimos el don de la justicia. Yo no gané la justicia. Yo no tengo que pasar por 2 pasos o 3 pasos o 10 pasos para llegar a ser justo. Yo simplemente creo en la bondad de Dios y en la gracia de Dios, que Dios quiere que yo sea justo o me hizo justo. Es por eso que le envió a Jesús. Entonces, yo recibo este don de justicia. Por fe, sí, soy yo quien tiene que estar de acuerdo y creer, pero en la misma forma que la justicia es un don, un regalo, la sanidad es un regalo, un don. Y no tenemos que ganar la sanidad.
No tenemos que trabajar o elaborar nuestra fe. Algunas personas creen que la fe es algo que tenemos que generar. Necesito creer. Y llega a ser una fe humana, llega a ser una lucha humana, si quieres verlo así, tratando de creer y preguntándonos por qué no está pasando y esta clase de cosas. Así que espero que colectivamente tomemos una respiración profunda y simplemente lo soltemos, nos relajemos y sepamos que la sanidad es un don. Y en 1 Corintios 12 dice que hay un don de sanidad. Un don es algo que tú no puedes ganar. Un don o regalo es algo que tú recibes. Muy bien, así que esa es la dirección en la que quiero ir con ustedes y quiero comenzar en la palabra con ustedes en Tito para poner una palabra fundamento en esto. Tito 2:11 dice, Tito 2:11 en la versión Nueva King James dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha aparecido a todos los hombres. La gracia de Dios que trae salvación se ha aparecido a todos los hombres. Entonces, tenemos ese concepto de salvación, pero infortunadamente hemos limitado eso muchas veces al perdón de los pecados. Pero si miras la palabra salvación, es la palabra en griego soterión. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero la palabra de raíz de esto es soteria, que se usa frecuentemente en el Nuevo Testamento y se refiere muchas veces a sanidad física. Lo que significa la palabra entera, la definición de esta palabra salvación en el griego es salvación, salud y liberación. Salvación, salud y liberación. Así que leyéndolo nuevamente dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha aparecido. La gracia de Dios que trae salvación, salud y liberación se ha aparecido a todos los hombres. La salud es parte de la redención de Cristo. Él no solamente salvó tu espíritu o tu alma. Si el pecado es la raíz de la enfermedad, y lo es, en otras palabras, cuando Adán y Eva pecaron, esa independencia, esa rebelión, liberó el poder de la muerte y con todas sus manifestaciones, en todas sus formas. Así que tenemos al pecado siendo la raíz y después la muerte siendo el fruto final. Si tú comes de este árbol, ciertamente morirán. Bueno, la enfermedad es una muerte incipiente o es muerte en sus primeras etapas. Así que la enfermedad es parte de la manifestación del problema del pecado. Así que la salvación apareció a todos los hombres. La gracia de Dios dice, Tito 2:11, que la gracia de Dios que trae salvación. Bueno, esto es liberación de todo esto. Amén. Así que lo que sea que Adán y Eva liberaron en su pecado ha sido tratado por la gracia de Dios y eso incluye tu salud. Así que eso es una buena noticia. Es interesante, no voy a tomar el tiempo de leerlo, pero en Marcos, y creo que es del 1 al 12, Marcos 2 del 1 al 12, este hombre en esa camilla, el paralítico, y los cuatro amigos que lo llevaron y a la casa que de hecho Jesús estaba usando en Capernaum, y había una gran multitud ahí, había gente apiñada adentro y afuera y ellos no pudieron entrar. Entonces ellos decidieron de ir hasta el techo y cargar a este hombre en esta camilla hasta el techo y después comenzaron a quitar parte del techo e interrumpieron el estudio bíblico de Jesús. Estoy seguro que eso fue emocionante mientras todas esas cosas caían en él y él ve
a todo esto, él ve todo esto desarrollándose y ven a este hombre, y ve a este hombre descender en su camilla y dice, y viendo su fe, significando, no sabemos en qué estado estaba el hombre, pero los cuatro amigos eran los que estaban demostrando fe. Viendo su fe, dice, le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Y estoy pensando, bueno, eso no es por lo que él vino. En esencia, es probablemente fue una declaración sorpresiva de Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y por supuesto los fariseos comenzaron a ponerse mal con eso y dijeron, bueno, ¿quién puede perdonar los pecados si no solamente Dios? Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O toma tu lecho y vete a casa, o levántate, anda. Pero para demostrar que tengo potestad en la tierra para perdonar pecados, él se volteó al hombre y dijo, toma tu cama y vete a casa. Y él fue instantáneamente sanado. Lo que esto me demuestra es que la gracia que lo perdonó hizo su sanidad disponible. En otras palabras, no hay duda de que Jesús sanó a la gente en su ministerio. En Hechos 10:38 dice que él sanó a todos los que vinieron a él. Así que si él sanó a todos los que vinieron a él, lo que ocurrió previo a eso para hacer la sanidad disponible, él los estuvo perdonando. Su presencia era para perdonar. Él estaba ahí para perdonar. Así que todo el que llegó a ser sanado, el primer paso en su sanidad fue recibir la gracia del perdón. Si la gracia del perdón está activa, la gracia para la sanidad está presente. Está ahí, no son dos cosas diferentes. Y esto es algo que yo necesitaba entender. Yo creo que todos necesitamos entender. Si tú has sido perdonado, si si tú has recibido la gracia para la justificación, entonces la gracia para sanidad está disponible para ti. No es algo que tengas que ganar. Él no tuvo que ganar su sanidad. Ahora, ¿quién tuvo la fe para su sanidad? Y aparentemente estos cuatro amigos eran los que tuvieron la fe. El hombre no sabemos si tenía en fe para nada, quizá que lo bajaran en una camilla desde un techo requirió fe, pero no sabemos en qué estado estaba su fe para sanidad. Simplemente vemos que él fue asistido por sus cuatro amigos y Jesús vio la fe de ellos. En el caso del centurión, ¿quién tuvo fe para el siervo que estaba paralizado y posiblemente había sufrido algún accidente? No sabemos en qué estado estaba en términos de su condición espiritual o su fe, pero o si él tenía algo de fe o lo que sea. Pero el centurión fue a Jesús en nombre del siervo y hubo gracia para el siervo a través de la fe del centurión. No vemos que el centurión haya tenido que buscar creer en Dios y elaborar su fe. Podemos hablar de la mujer sirofenicia que fue a Jesús en nombre de su hija que estaba poseída por un demonio. Obviamente su hija no estaba en un lugar de fe, ella estaba en una clase de tormento. La mujer tuvo fe y hubo gracia a través de la fe de la madre para la hija. Estoy tratando de establecer algo aquí, que no solamente es aquel que está afligido el que tiene que trabajar su fe. Es el cuerpo de Cristo el que es responsable por aquellos que están enfermos y no están en un lugar de tener su propia fe. Hay gracia para ellos. Este es mi punto. Podemos hablar acerca de Jairo, que fue a Jesús en nombre de su hija.
Y en este proceso, la mujer con flujo de sangre interrumpió a Jesús en su camino hacia la casa de Jairo. Pero la cosa es que Jesús iba a la casa de Jairo en nombre de su hija y en el proceso ella murió. Y aún así hubo gracia para ella a través de la fe de Jairo. Amén. Así que no es siempre cuando estamos enfermos que nosotros tenemos que generar fe. Algunas veces, y en mi propio viaje, habían días en que no tenía una fe proactiva, habían días en que yo no era capaz eh, de, eh, de trabajar mi fe. Yo sabía que había gente parada en la brecha por mí y había gracia para eso. Y en algún punto en que yo estaba desilusionado de mí mismo, yo le dije a Dios, Dios, perdóname, no puedo hacerlo, no puedo trabajar mi fe, porque yo sentía que tenía que hacer algo para ganar mi sanidad. Yo creo que esto era algo subconsciente, no era algo consciente, pero era algo subconsciente. Yo no estaba lo suficientemente activo en mi sanidad. Y el Señor me habló y me dijo, Barry, tú puedes estar en esa cama, pero yo todavía te amo y vas a ser sanado. Y eso me bendijo tanto, porque yo pensé, bueno, simplemente voy a descansar en la gracia de Dios. Gente está orando por mí. Yo sé que Dios me ama y simplemente voy a descansar en su gracia. Y eso fue un alivio tan grande para mí. Y yo sé que estoy hablando a personas ahora mismo que están afligidas y que se sienten culpables porque no saben qué hacer, puedo ser sano, cómo hago esto, cómo hago esto otro. Estoy tratando de impartirte. Tú simplemente necesitas descansar en su gracia. Su salvación, la gracia para salvación, ha aparecido a todos los hombres. Está presente. Si tú recibes su gracia para justicia, incluso si no la tienes, incluso si no eres renacido, la gracia para sanidad ha sido derramada. Jesús le dijo a sus discípulos que fueran y sanaran a los enfermos, que le impusieran las manos a los enfermos y que ellos iban a recuperar, sin que fueran renacidos o no. En otras palabras, así es de grande el amor de Dios. Hay sanidad para cada persona. La gracia de Dios ha aparecido para todos, trayendo perdón y sanidad a todos los hombres. Vamos a ir a Mateo 14:14. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora no tenemos un montón de información aquí, pero podemos trabajar con lo que tenemos. La multitud obviamente estaba al menos curiosa en Jesús. Ellos estaban siguiendo a Jesús porque estoy seguro que ellos habían escuchado que tan bueno era Él, lo amoroso que Él era. Yo no creo que multitudes lo estarían siguiendo o buscándolo si Él fuera alguien duro o malo, o si tuviera entrevistas previas para la sanidad y estuviera juzgando a la gente y les dijera, no puedo creer que no fuiste al doctor y por qué no estás creyendo. Y si él hubiera sido duro con la gente o malo con la gente, si él hubiera sido crítico con la gente, no lo hubieran estado siguiendo en grandes multitudes, pero multitudes lo estuvieron siguiendo a causa de su bondad. En otras palabras, Jesús fue la gracia de Dios manifestada, la bondad de Dios, el amor de Dios manifestado. Y esto dice, y él dice, ahí dice que él vio las multitudes y tuvo compasión. Tuvo compasión. En otras palabras, la motivación para la sanidad comenzó con él, no con ellos. No tenemos historias
de gran fe en esas multitudes. Hay historias en los evangelios que hablan de esa gran fe, pero en las multitudes no creo que todo el mundo estuviera en el mismo lugar de fe. Ellos estaban en un lugar de buscar la bondad de Dios o curiosos acerca de lo que Él estaba haciendo. Fue Jesús quien estaba lleno de gran compasión. Jesús es aquel que vio las multitudes y Él tuvo compasión. La sanidad comenzó con su amor, con su compasión. Él tiene compasión del enfermo y Él lo sana. Esa es una historia tan poderosa, es un versículo tan poderoso porque en esencia nos quita presión. Algunos de ustedes ahora que están lidiando con algo, permitan que la compasión de Dios sea el punto de partida para su fe, si quieren, o para que ustedes reciban. Hay gracia para ti, hay compasión para ti, Dios te ama. Y yo creo que algunas veces tenemos, y yo lo sé porque he pasado por esto, tenemos algo que casi ahoga la gracia de Dios porque sentimos que todo depende de nosotros. Yo tengo que creer, tengo que trabajar en esto, tengo que confesar, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y al mismo tiempo tengo que lidiar con la presión que la gente está poniendo sobre mí. ¿Por qué no fuiste al doctor? Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no simplemente crees en Dios? Eso llega a ser difícil para un montón de enfermos, y especialmente un montón de cristianos enfermos. Eso llega a ser difícil para ellos y ellos se sienten como que todo es mi culpa, todo depende de mí, yo no estoy haciendo la cosa correcta, o llegan a sentirse con amargura con Dios y ellos dicen, bueno, Dios, que no te interesa que estoy muriendo, no te interesa que estoy enfermo. Así que atravesamos todas estas emociones, quizás con amargura en nuestro corazón. No queremos lidiar con la culpa y la autocondenación, todas estas cosas. Y mi corazón para ustedes esta mañana es que permitan que esto se vaya, que sean liberados, que sean libres de esto y que permitan que la gracia de Dios les ministre. Él vio las multitudes y él tuvo compasión en el enfermo y él lo sanó. Y hay un lugar para nosotros para tener una creencia proactiva, nuestra propia fe. La mujer con flujo de sangre tuvo su propia fe. Y nosotros enseñamos esto, enfatizamos esto, yo enseño mucho de esto. Y eso es una cosa buena para enseñar, que nosotros podemos tener nuestra propia fe para sanidad. Pero tenemos otros casos donde alguien está tan afligido que otra persona o personas fueron a Jesús en nombre de ellos y ellos recibieron la gracia para la sanidad de su amigo, o de su familiar. Así que no fue la fe de aquel que estaba afligido, sino que fue la fe de alguien más. Y todos necesitamos a alguien en nuestras vidas que se pare en la brecha por nosotros. Es tan importante que tengamos gente que esté con nosotros y yo tuve gente que estuvo conmigo en mi propia situación y yo podía descansar en eso en días que yo no era proactivo en mi fe. Yo decía, Mengano de tal está orando por mí y yo sé que están orando por mí. Y yo podía descansar en la gracia, en su fe. Y después hay gente que quizás no tenga a alguien o ellos no tengan un grupo, miembro de familia, una iglesia, un pastor que esté participando activamente en fe con ellos. Tú tienes la fe de Dios, la compasión de Jesús, la gracia de Dios, y tú puedes confiar que Jesús vive para siempre para hacer intercesión por ti. Jesús está orando por ti. Jesús te ama. La gracia de Dios que trae sanidad ha aparecido a los hombres, te ha aparecido a ti. Hay gracia para ti ahora mismo. Y yo he encontrado ahora
que si simplemente podemos descansar en la fe, en la bondad de Dios, podemos ser sanados. Muchas veces el impedimento para nuestra sanidad somos nosotros. Estamos tan preocupados acerca de nuestra propia fe y de nuestra propia culpa y de lo que estamos atravesando. No sé cómo hacer esto, no sé cómo, no sé qué hacer. Relájate. Simplemente toma una respiración profunda. Descansa en el amor de Dios. Confía en que Dios te ama tanto y confía que el poder sanador de su amor está obrando en ti y después comienza a verte a ti mismo sano. Yo no sé si voy a entrar a esto o no. Creo que lo voy a poner a un lado ahora, pero vamos a Mateo 10. Mateo 10. Una buena pregunta es, ¿Jesús todavía tiene compasión por los enfermos? En Mateo 14 Jesús tuvo compasión por el enfermo. ¿Él lo sigue teniendo? Bueno, la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Puedes ver a Jesús teniendo compasión de ti si tú estás afligido, enfermo. Puedes verlo ahora mismo. Puedes creer eso, que Él tiene compasión. Él no está esperando por ti con un rostro severo. ¿Por qué no crees? ¿Dónde está tu fe? Él no está haciendo eso para ti ahora mismo. Si tú estás enfermo, si estás afligido, Él tiene compasión de ti. Y nosotros necesitamos permitir que eso entre en nuestra psique, en nuestra forma de pensar. Y esto necesita ser más prominente en la forma en que nos aproximamos a esto, en vez de ponerlo todo en nosotros y permitir que otros pongan todo ese peso en nosotros. Si tú eres capaz de ser proactivo en la fe, alabado sea Dios. Pero si no lo eres, Jesús todavía tiene compasión de ti. Hay gracia para ti. Así que Mateo 10:8 dice, sanad a los enfermos, limpiad leprosos. Y esta es su comisión para sus discípulos. Resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es el corazón de Jesús para el afligido, para el enfermo, para el que está sufriendo. Él está comisionando a los discípulos para que llevaran la gracia de Dios a la gente afligida. Y él dice, sanen a los enfermos. Ustedes han recibido libremente y tienen la fe y la autoridad para hacer esto, entonces libremente denla. No necesitan hacer entrevistas previas para la sanidad. No necesitan atravesar todo esto de que por qué estás enfermo y por qué hiciste mal y de cuándo pecaste. Jesús nunca se aproximó a la gente en términos de por qué estás enfermo o tú debiste haber pecado. Él nunca dijo eso. La única vez que puedo encontrar que él incluso mencionó eso fue después que él sanó al hombre en el estanque de Betesda. Después de eso, él tuvo una conversación y le dijo, ve y no peques más para que no venga algo peor sobre ti. Pero él no hizo eso una razón del por qué, esta es la razón que no puedo sanarte por tu pecado. No, él lo sanó a pesar de su pecado. Él lo sanó a causa de la gracia. Libremente hemos recibido y libremente damos. Esa es gracia, esa es la gracia de Dios, esa es la compasión de Jesucristo. No tenemos que tener una estructura, no tenemos que tener obstáculos para que la gente lo salte, no tenemos que tener una entrevista con ellos primero, no tenemos que cavar profundo y ver por qué estás enfermo, qué es lo que has hecho. No, necesitamos entrar en el corazón de Dios y darnos cuenta que la gracia de Dios que trae sanidad ha aparecido a todos los hombres y nosotros necesitamos ser ministros de ese amor, de esa gracia, de esa compasión, en vez de hacer a la gente saltar obstáculos o juzgarlos o criticarlos. Necesitamos amarlos. Amén. Y necesitamos
encontrarnos donde ellos están. Si alguien quiere ir al médico y quiere ir al hospital, tú necesitas estar ahí para ayudarlos y para alentarlos y para orar por ellos. Y si ellos eligen no ir a asistencia médica, necesitas alentarlos. Nunca deberíamos estar juzgando a la gente. Disculpen mi voz de la mañana. Estoy teniendo unos gallos aquí. Hay gracia para mí. Pero necesitamos alentar a la gente y no poner una carga sobre ellos, no juzgarlos. Esta es una totalmente nueva perspectiva que yo gané en mi propio viaje. Hay un montón de gente herida allá afuera que no sabe a dónde voltear. Y si tú no sabes a dónde voltear, tú tienes a Dios a quien voltear. Tú tienes el amor de Dios, tienes la compasión de Jesús, tienes la gracia, el amor de Dios para ti y eso puede sanarte. Él puede sanarte y algunos de ustedes simplemente necesitan relajarse. Si simplemente pueden relajarse y simplemente creer que Dios les ama tanto y simplemente permitir que el amor sanador de Dios se haga cargo en sus cuerpos y pudiera ser que estés molesto, que puedes tener cierta amargura. Hay gente que tiene preguntas todo el tiempo. Es que yo he hecho esto y yo he hecho esto otro. ¿Por qué no sano? ¿Por qué toma tanto tiempo? Y tú puedes ver esa ansiedad, esa conmoción en su espíritu. Relájate. Y tú puedes decir, Barry, eso es fácil para ti decirlo. Bueno, yo he estado ahí, así que no te estoy hablando solamente de un conocimiento mental. Yo he atravesado eso. Y es cuando yo me relajé que me di cuenta, esto es un viaje. Mi cuerpo está siendo sanado. Hay sanidad. Voy a atravesar esto. Y, y comencé a proyectar mi futuro. Comencé a proyectar mi salud. Yo me vi a mí mismo ministrando otra vez, haciendo estudios bíblicos otra vez, viajando otra vez. Y yo comencé a planear para el futuro porque yo estaba recibiendo la gracia para la sanidad. Podría tomar algún tiempo. Yo tuve en el pasado milagros de sanidad y tuve este proceso largo de sanidad. Pero la gracia de Dios estaba ahí para ambas situaciones. Y si simplemente puedes quitar la presión de ti mismo, y no estoy diciendo que no tengas fe, estoy diciendo que no lo conviertas en algo que tú tienes que ganar esa sanidad. Permite que tu fe esté fundada en la bondad de Dios. Permite que tu fe esté en la gracia de Dios. Como dice en Hebreos 11:11 que habla acerca de Sara, quien no era capaz de concebir. Ella era una mujer anciana, 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 y ella tuvo una promesa de Dios que iba a tener un hijo. Y dice ahí que ella lo juzgó fiel. Ella creyó que él era fiel, lo juzgó fiel. Si es todo lo que puedes hacer, eso es suficiente. Si puedes simplemente relajarte en esencia de que Dios es fiel, hay suficiente gracia para ti. Jesús todavía tiene compasión del enfermo. Y espero que tu respuesta a eso sea un sí. Júzgalo fiel y permite que la gracia de Dios te sane. Quizá no tienes a alguien que te imponga las manos. Si tienes eso, amén. Alabado sea Dios. Lo que sea que tengas disponible. Si hay gente que está parada contigo, amén. Pero si te sientes solo ahora mismo y si sientes que tengo todas estas preocupaciones y si sientes que vas a ser juzgado si le dices a alguien, entonces júzgalo a él fiel. Permite que la compasión de Jesús, que no muere, venga a ti. Toma una respiración profunda
y mírate a ti mismo siendo sano por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Amén. La gente necesita gracia, todos necesitamos gracia. Solamente estamos aquí, todos estamos aquí por la gracia de Dios. Y yo creo que sin proponérnoslo o no, esto no es a propósito necesariamente. Tomamos la dirección tomamos la sanidad hacia una dirección que lo hacemos muy complicado, más de lo que necesita ser, acerca de que tengo que creer en Dios, tengo que trabajar en mi fe y declarar y confesar. Yo no estoy menospreciando todo eso, yo hice todo eso, pero algunas veces simplemente necesitas relajarte y permitir que el amor de Dios, que la gracia de Dios haga su trabajo y que confíes en su fidelidad. Quiero compartir otras dos escrituras aquí con ustedes y después vamos a ir a responder preguntas. Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, el pecado es la raíz de la enfermedad. Si no hubiera habido pecado en el jardín del Edén, no habría enfermedad. Entonces, si cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, podemos cambiar la palabra donde abunda la enfermedad, la gracia sobreabunda. Vemos esto en las escrituras, en el ministerio de Jesús. Él tuvo compasión de los enfermos. Él le dijo a sus discípulos, libremente han recibido, libremente den. Así que cuando tu enfermedad está sobrepasándote, quizás puedas estar en el hospital ahora mismo o en cama. Cuando eso está abundando, la gracia abunda mucho más. Hay gracia para ti. Hay gracia para ti. Ya sea que tienes que dejar toda amargura, toda lucha, toda enojo, toda confusión. Deja ir todo eso. Es que a nadie le importa, nadie está orando por mí, lo que sea. Simplemente deja todo eso y simplemente confía en su fidelidad, que donde la enfermedad abunda, hay mucho más que suficiente gracia para ti ahora mismo, más que suficiente gracia para ti. Y quiero orar por ustedes en solo un minuto, pero antes de que respondamos las preguntas, en esta zona espiritual, voy a orar por ustedes en solo un momento, pero quiero compartir un versículo más. Y yo espero que esto sea un aliento para algunos de ustedes que quizás están atravesando algo. Hechos 14:3 dice, y este es Pablo ministrando. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Qué es lo que ellos estaban predicando? La gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En otras palabras, cuando predicas la gracia hay resultados. Dios honra la palabra de gracia. Él no va a honrar la palabra de culpa y condenación y todas esta clase de cosas. Si te estás sintiendo responsable, es que todo depende de mí, yo tengo que conseguir ser sano. Si estás en un lugar de ser fuerte en la fe, amén. Si tienes alguien que está firme por ti, amén. Pero si te sientes completamente solo ahora mismo y tú sientes que no sé qué hacer, hay gracia para ti. Y mientras estoy predicando gracia, Dios está honrando la palabra de su gracia. Y yo estoy creyendo ahora mismo que hay gente que está recibiendo sanidad en sus cuerpos. Así que puedo orar. Sí, por favor. Voy a orar por ustedes. Padre, simplemente venimos a ti en nombre de aquellos que están mirando o que van a mirar.
y que están enfermos, que están afligidos, que están sufriendo, que quizás están confundidos. Señor, yo quiero orar y ponerme de acuerdo con ellos ahora de que hay gracia para ellos. Y Padre, libremente damos de lo que tú libremente nos has dado. Les damos aliento, les damos amor, compasión, les damos la gracia de Dios que trae sanidad. Y yo oro por cada enfermedad física, por cada persona con una enfermedad física ahora mismo, que ellos reciban la gracia de Dios, que ellos te juzguen fiel, que confíen en ti y reciban en sus cuerpos ahora el poder sanador del amor de Dios, el poder sanador de tu compasión, el poder sanador de tu gracia. Padre, simplemente declaramos que el cáncer muere ahora en el nombre de Jesús, que los riñones regresan a a su función normal ahora en el nombre de Jesús, que hígados están siendo reavivados y restaurados ahora, corazones están siendo limpiados de esa restricción ahora mismo, los pulmones están siendo abiertos ahora mismo, sistemas digestivos están siendo limpios y sanados ahora mismo. Cada tumor, cada cosa negativa, cada enfermedad en la sangre, cualquier cosa en los nervios, cualquier enfermedad nerviosa, todas estas aflicciones que fueron tomadas en la cruz. Nosotros hablamos gracia, gracia para ti en el nombre de Jesús, el poder del amor de Dios trayendo salud y sanidad. Y yo oro, Padre, porque aquellos que están viendo reciban su sanidad a través de la fe. Y estoy hablando de esa fe que simplemente confía en tu bondad. Nosotros creemos y recibimos ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Y ella dice, oh, alabado sea el Señor. Entonces, han enviado muchas preguntas, así que vamos a contestar las que más sean posibles. Y me gustaría comentar que Gálatas 2:21 habla acerca de frustrar la gracia de Dios. Y yo creo que algunas veces cuando nos encontramos a nosotros mismos en un lugar de frustración, de yo he hecho esto y he hecho esto, de hecho estás frustrando la gracia de Dios porque estás hablando de una justicia que viene por la ley. Entonces la muerte de Jesús llega a ser básicamente irrelevante, ¿correcto? Y es lo mismo con la sanidad. Eso es lo que el Señor me ha estado hablando a mí. Si estás frustrado, simplemente descansa en esa gracia que hemos aprendido hoy. Eso es poderoso. Muy bien. Así que vamos a ir a estas preguntas. Owika en YouTube está preguntando, ¿podemos, podemos pararnos firmes en nombre de una persona que está padeciendo de una adicción y creerle a él por su sanidad? Y hay otra pregunta aquí acerca de esto también. ¿Puedes conectar la sanidad y la adicción en esta misma gracia? Bueno, sí, ciertamente, absolutamente. Hay algo que necesita tomar, es cierto que hay algo que necesita tomar lugar en el corazón de esta persona para que pueda ser liberado de un comportamiento adictivo. Pero sí, podemos creer por ellos y podemos amarlos y podemos sembrar la palabra de Dios lo más que ellos estén dispuestos a aceptar y recibir. Y todavía va a tener que haber una decisión de su parte, recibir la gracia de Dios, recibir el amor de Dios. Como mencionaste, la gente puede frustrar la gracia de Dios al resistirla, pero
Eso va a ser su elección, pero nuestra elección es dar libremente. Muy bien. Va a leer otra pregunta. Dice, escuché a Barry Bennett esta mañana hablar de la gracia para sanidad. Mi pregunta es, cómo puedo orar o creer por mi por la sanidad de mi nieto si solamente tiene 3 años? Si él no puede o creer o orar por él mismo. Así que, ¿cómo lo puedo ayudar? Bueno, eso lo acabo de enseñar. Necesitamos tener la compasión de Jesús. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Así que tú tienes la, la compasión que es necesaria. Tú has recibido libremente la gracia, entonces libremente puedes darla. Una vez que estamos convencidos de esto, como también los ministros de afuera, nuestros amigos, una vez que estamos convencidos de lo que nos ha sido dado, entonces es fácil para nosotros fluir y comenzar a hablar ese amor, esa compasión y esa gracia para tu nieto y, y comenzar a ver su futuro con sanidad, liberado, fuerte. Y no es algo que tú tienes que, quiero decir, si Dios pone una palabra en tu corazón, si Dios te dice que reprendas algo o que tomes autoridad sobre algo, hazlo. Pero si no tienes esa palabra, simplemente confía en la gracia de Dios para tu nieto. Sé diligente en eso. Ámalo, bendícelo, habla palabras de vida sobre él y mira con tus ojos espirituales su futuro con salud. Jean en YouTube pregunta, ¿cómo, cómo tratas con la cuestión de que un ser amado ha muerto después de mucho tiempo de haberlo cuidado y haber deseado que estuviera sano? Bueno, querer algo no es lo mismo. Todos queremos que la gente esté bien. Esa es una emoción humana. Yo estoy hablando acerca del amor espiritual de Dios, de la gracia espiritual de Dios. Hay un lado espiritual en esto. Las emociones humanas, todos queremos lo mismo, queremos una vida próspera y saludable, pero las emociones humanas van y vienen. Estoy hablando de algo que es más profundo. Necesitamos una revelación de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Jesús para la gente. Ahí es donde va a estar el poder del Espíritu y eso puede transmitir algo al cuerpo de alguien más y verlo sanado. Así que es mucho más que querer algo. Es más lo que Dios quiere y cómo nos ponemos en sintonía con eso y ofrecer ese amor a la persona afligida. PJ pregunta, ¿es negativo pensar en por qué pensar en por qué estás enfermo y en vez de eso concentrarte en la gracia de Dios? Si sientes que quizá tú eres responsable por tu enfermedad y hay tiempos cuando hay momentos en que somos responsables por nuestra enfermedad, si tú fumabas 2 paquetes de cigarros al día por 20 años y te da cáncer de pulmón, bueno, hay algo ahí, pero si estás consciente de que algo de tu comportamiento o tus actividades o tus adicciones, incluso las luchas en tu corazón o lo que sea, puede ser puede ser la raíz de la enfermedad. Entonces, trata con eso. Sí, puede ser el Espíritu Santo mostrándote esas cosas. Pero si el Espíritu Santo no te ha enseñado nada,
Yo no te recomendaría que hicieras una terapia de regresión, esa clase de cosas para tratar de encontrarlo. Permite que el Espíritu Santo te muestre qué hacer. Permite que el Espíritu Santo te guíe en esto. No es necesariamente que tú tengas que descubrir la raíz y después ir a través de alguna clase de sesión de liberación. Yo no veo eso en la Biblia. La sanidad vino sin todo eso. Jesús sanó a la gente sin ir hacia su pasado, sin regresar a su pasado. Así que yo diría, si el Señor te muestra algo, trata con eso, trabaja con eso. Si no, simplemente recibe su gracia. Amén. Otra persona está preguntando, algunas enseñanzas enseñan que tomar la comunión trae sanidad, que tomar la comunión trae sanidad. ¿Esto es verdad? Si tú estás recibiendo la comunión en fe, no es solamente el hecho de comer el pan y tomar la copa religiosamente, eso no va a hacer nada, pero lo que sea que tú hagas en fe, si lo haces en fe, si entiendes el cuerpo partido del Señor y la sangre del Señor, y eso es una revelación para ti, y y lo recibes en fe, sí, absolutamente vas a ser sano, puedes ser sanado en un momento de fe. Eso es un contacto divino con la gracia de Dios cuando hacemos eso, si tú tienes esa revelación. Si simplemente lo estás haciendo religiosamente, entonces eso no va a tener el mismo impacto en tu vida. Pero sí, puedes recibir los elementos del cuerpo y la copa por fe. Y yo sé, conozco personas que han sido sanadas instantáneamente mientras tomaban la comunión, porque ellos estaban en un lugar de fe y juzgaron a Dios fiel. Eso es asombroso. Así que otra pregunta en Facebook dice, estoy tan de acuerdo contigo, Barry. Aquí está mi batalla. Para convencer o revelar a las personas por las que oro, ¿hay algo que debería hacer, que habrá o que debería estar haciendo para abrir la puerta al amor de Dios por ellos? Oré por sanidad por dos personas ayer y fue una lucha, fue tan difícil para ellos recibir el amor de Jesús. Yo estaba seguro de que ambos estaban siendo sanados y ambos conocen a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esta gente con esto? Gente que está luchando o batallando para recibir. Probablemente la primera cosa en la cual necesitan ser ministrados es el área del perdón. Hay un montón de gente que está lidiando, luchando con su propia culpa y condenación por su pasado y lo que han hecho. Entonces va a ser difícil para ellos que reciban la sanidad. Déjenme decirles esto, nada es difícil para Dios, pero quizá va a ser complicado para que ellos reciban la sanidad si ellos no reciben el perdón. Lo más que nos condenamos a nosotros mismos, no nos va a permitir recibir cosas buenas de Dios. Así que necesitamos recibir el perdón. Y quizás es donde necesitas comenzar con algunas personas. En otros casos, la gente no tiene culpa ni condenación para nada y ellos reciben sanidad. Así que no quiero poner esto en una caja de ninguna forma. Alguna gente puede recibir sanidad antes de que ellos entiendan el perdón y alguna gente lo va a recibir sin entender lo que es el perdón y algunas otras personas necesitan entenderlo primero. Otra persona dice, ¿es sabio proclamar la sanidad a través de la cruz sobre alguien si ellos creen que algunas veces la enfermedad viene de Dios? ¿Cómo podemos orar por gente que cree eso? Bueno, Jesús entró en una situación semejante en Juan 9, donde los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús le dijo, no es ninguna de las dos cosas. En otras palabras, nosotros debemos de
Tenemos que dejar de jugar al detective y pensar por qué pasó esto y pensar que Dios ha hecho enfermas a las personas. Dios ha provisto sanidad y gracia para toda la humanidad, para todos, para toda la humanidad. No se trata. Puedes leer la pregunta otra vez. Perdí el hilo. Dice, ¿cómo puedes orar por alguien que cree que la enfermedad es de Dios? Bueno, la enfermedad no viene de Dios. La enfermedad viene del pecado de Adán. Tenemos que tener esto muy claro. ¿De dónde viene el sufrimiento y el dolor en el mundo? Esto no vino de Dios. Viene del pecado de Adán. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Si vosotros comiereis de este árbol, ciertamente morirán. Esa fue la consecuencia. Ellos desobedecieron y hubo enfermedad y todas las enfermedades del mundo vinieron de ese solo acto. Así que necesitamos entender la fuente. La fuente es el pecado. No es que Dios los haga enfermos. Yo sé que hay un montón de enseñanza religioso, un montón de enseñanza religiosa contradice esto y enseñan que a la gente que ama a Dios, Dios les está enviando enfermedades o algo. Pero necesitamos tener lo que creemos en orden y entender que el enemigo es quien viene a hurtar, matar y destruir. Dios no es el ladrón, Dios es el dador de una vida abundante. ¿Puedes pararte en la brecha por alguien que cree que esto viene de Dios? Sí, sí puedes y deberíamos, pero necesitamos orar para que su corazón reciba la verdad. Es otra vez, estás frustrando la gracia de Dios si crees que Dios te está enfermando. Eso va una barrera difícil. Así que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Podrías explicar cómo se puede parar uno firme por sanidad para alguien que tiene un problema mental y que es algo que viene de herencia familiar? Muy bien. Cuando el cerebro no está en orden, el espíritu todavía está bien. Todo el mundo tiene un espíritu humano, y ya sea que sean renacidos o no, su espíritu todavía puede recibir la palabra de Dios. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Así que podemos hablarles la palabra a ellos, podemos sembrar el amor de Dios hacia ellos, ese espíritu, ese aspecto espiritual del amor. No estoy hablando de la emoción humana, sino del amor de Dios, de la compasión de Jesús. Todas esas cosas, el espíritu todavía puede recibirlo. Y mientras ese espíritu se está empapando de las palabras que hablamos en ellos, y de las oraciones que estamos haciendo, la sanidad puede tomar lugar para, para su mente, para su cerebro. Y yo creo que esta revelación, ella está diciendo, yo creo que esta revelación es enorme cuando se trata de enfermedades mentales. Yo tuve un hermano que fue clínicamente diagnosticado esquizofrénico y saben, desde donde nosotros veníamos, no sabíamos lo que sabemos ahora, pero había mucho de arrojar demonios y oración y todas estas cosas. Ahora nos damos cuenta que el hombre es un ser de cuerpo, alma y espíritu, que su espíritu era renacido y le hablábamos vida a ese espíritu. Y de ahí es de donde podíamos sostraer algo.
y también ayudarles a controlar sus pensamientos o agarrar sus pensamientos, que creo que es la parte más difícil en una situación de una enfermedad mental, que esa persona sepa cómo agarrar sus pensamientos. Así que yo te aliento a ayudarles a agarrar sus pensamientos para alinearse con lo que son en el espíritu. Amén. Amén. Bueno, hemos terminado. Hemos llegado al final. Bien, esta entonces fue esta enseñanza ah, que se llama Gracia para Sanidad. Gracias a Dios por su bendita gracia, por su hermoso Hijo Jesucristo y por la liberación que hay en él. Se lo agradezco con todo mi corazón. Que tengas una excelente semana con la bendita gracia de Dios sobre ti y sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.